Buenas noches, amigos. Esta noche vamos a sumergirnos en una historia que probablemente nunca te contaron en la escuela dominical, la saga real de dos mujeres, que literalmente sostuvieron bebés resbaladizos mientras engañaban a uno de los hombres más poderosos del mundo antiguo. Estás a punto de conocer a Sifra y Púa, las parteras hebreas que transformaron pañales sucios en armas de resistencia y que convirtieron el parto en un arte de guerra silenciosa. Y antes de que pienses que sería fácil estar en su lugar, considera esto: probablemente no sobrevivirías ni una semana haciendo lo que ellas hicieron durante años. Así que, antes de instalarte, tómate un momento para disfrutar del video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Siempre tengo curiosidad por saber quién está despierto conmigo a esta hora. Ahora, bajen las luces, tal vez enciendan un ventilador para un suave zumbido de fondo y comencemos juntos la travesía de esta noche. Te encuentras caminando por las polvorientas calles de Gosén, en el delta del Nilo. Alrededor del 1300 a.C., el aire está cargado con el aroma del pan, horneándose, estiércol de animales y algo más, el olor metálico del miedo que flota sobre cada casa hebrea. Tus sandalias hacen un sonido apagado contra el barro seco mientras te acercas a una construcción modesta, donde dos mujeres están a punto de cambiar el rumbo de la historia mundial con nada más que sus manos experimentadas y un valor que desafiaría a cualquier héroe masculino de las leyendas. Sifra está arrodillada al lado de una joven madre que gime en voz baja, tratando de no llamar la atención de los vecinos egipcios. A sus 40 y algunos años, Sifra tiene las manos callosas de quien ya ha ayudado a que cientos de niños lleguen al mundo, y sus ojos llevan la sabiduría oscura de quien conoce íntimamente tanto la vida como la muerte. Púa, unos años más joven, está preparando paños limpios, con la eficacia silenciosa de quien sabe que cada minuto cuenta. Ellas son las dos únicas parteras oficialmente reconocidas para toda la población hebrea en Egipto, un trabajo que debería ser imposible para solo dos personas, pero que logran realizar a través de una red secreta que estás a punto de descubrir. Lo que convierte a estas mujeres en verdaderas leyendas no es solo su habilidad médica, sino el hecho de que están operando bajo una orden directa del faraón que transformaría a cualquier persona normal en cómplice de genocidio. Cada vez que colocan las manos sobre una barriga que se contrae, saben que pueden estar sosteniendo la vida de un niño que oficialmente debería morir antes del primer llanto. Es una presión que haría colapsar a la mayoría de nosotros. Pero Sifra y Púa desarrollaron algo que los psicólogos modernos llamarían compartimentalización extrema, la capacidad de sonreír a las autoridades durante el día y salvar vidas durante la madrugada. Observas a Sifra susurrar algo al oído de la parturienta, a menos n, o son palabras de consuelo común, sino una frase en código que significa: si es niño, tenemos un plan. Este es el primer destello del elaborado sistema que estas mujeres crearon, un protocolo de seguridad que involucraría desde parteras auxiliares no oficiales hasta una red de casas seguras que funcionaba mejor que cualquier operación de inteligencia moderna. Los historiadores aún discuten si Sifra y Púa eran realmente solo dos personas, o si estos nombres representaban categorías de parteras. Pero los textos antiguos son bastante específicos sobre sus personalidades distintas. Sifra, cuyo nombre significa la bella, era aparentemente la diplomática del dúo, aquella que conseguía convencer a las autoridades egipcias con su labia y su encanto natural. Púa, que significa la que clama, era más directa y emocional, experta en crear argumentos médicos convincentes sobre por qué tantos bebés hebreos eran más fuertes que los egipcios. Pero aquí hay un detalle fascinante que rara vez se menciona. Estas mujeres no solo eran parteras, sino empresarias. En el mundo antiguo, las parteras exitosas acumulaban una riqueza considerable, recibiendo pagos en granos, telas, animales e incluso plata. Sifra y Púa debían gestionar no solo partos, sino también una economía paralela compleja, donde favores, silencio y discreción eran monedas tan valiosas como cualquier metal precioso. ¿Puedes imaginar la tensión física constante que estas mujeres llevaban a cuestas? Sus músculos siempre listos para huir,
sus mentes continuamente calculando rutas de escape, sus corazones latiendo un poco más rápido cada vez que escuchaban pasos de soldados cerca. Vivían en un estado de alerta que haría sentir orgullosos a los operativos de fuerzas especiales modernos, excepto que ellas lo hacían mientras traían vida al mundo con sus propias manos. La ironía es deliciosa al pensarlo. El faraón, con todo su poder militar y su divinidad autoproclamada, fue sistemáticamente engañado por dos mujeres armadas solo con su intuición maternal y una creatividad para mentir que haría que cualquier político moderno se sonrojara de envidia. Ellas transformaron la desobediencia civil en una forma de arte, creando excusas médicas tan elaboradas que incluso hoy en día hacen que los especialistas en historia antigua sonrían con complicidad al leer los registros. Ahora estás en las cámaras del Palacio Real, donde el aire huele a incienso caro y poder absoluto. El faraón, probablemente Seti o Ramsés II, los historiadores aún discuten sobre esto, está recibiendo informes preocupantes de sus consejeros. Las planillas de censo hechas en papiro, por supuesto, muestran algo alarmante. La población hebrea no está disminuyendo como debería. Peor aún, está creciendo a una tasa que haría sospechar a cualquier demógrafo moderno de alguna manipulación estadística. El decreto que está a punto de salir de la boca real es tan frío y calculado que haría ver a los peores dictadores de la historia moderna como aficionados. Cuando ayuden a las mujeres hebreas a dar a luz, ordena, mirando directamente a Sifra y Púa, que fueron convocadas a una audiencia que sabían podría ser la última. Observen bien a las parturientas ansí, es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. ¿Puedes imaginar lo que pasó por la mente de estas dos mujeres en ese momento? Están frente a un hombre considerado un dios vivo por millones de personas, rodeadas de guardias que no dudarían en convertirlas en una decoración de pared si mostraban el más mínimo signo de desacato. Pero al mismo tiempo, acaban de recibir una orden que va en contra de todo lo que representan como curadoras profesionales. Es como pedirle a un bombero que inicie incendios, o a un médico que distribuya veneno. El aspecto más siniestro del decreto no es solo la crueldad, sino su eficiencia burocrática. El faraón no está pidiendo a los soldados que invadan casas y maten bebés. Eso sería demasiado obvio, y podría causar revueltas. En vez de eso, está tercerizando el genocidio a las mismas personas que deberían proteger esas vidas. Es una manipulación psicológica tan sofisticada que terapeutas modernos escribirían libros enteros sobre el trauma que eso causaría. Sifra y Púa salen del palacio con rostros cuidadosamente neutros, pero puedes ver en sus ojos esa determinación helada que aparece en las personas que han decidido arriesgarlo todo por sus principios. No intercambian palabra hasta llegar a casa. Las paredes tienen oídos en el Egipto antiguo, especialmente cuando se trata de desobediencia real. Aquí hay un dato fascinante. El antiguo Egipto contaba con uno de los primeros sistemas de espionaje organizados de la historia. Informantes eran recompensados con raciones extra de cerveza y pan, y existían protocolos específicos para reportar actividades sospechosas entre las poblaciones extranjeras. Sifra y Púa sabían que cada vecino egipcio era un potencial delator. Cada niño jugando en las calles podría repetir conversaciones escuchadas en casa para los adultos equivocados, pero también entendían algo que el faraón había subestimado en la logística práctica de su propio decreto. ¿Cómo podrían dos mujeres monitorear y controlar cada nacimiento entre cientos de miles de hebreos esparcidos por todo el delta del Nilo? La geografía podría jugar a su favor, pero solo si lograban organizar un sistema que funcionara en las sombras. Los historiadores todavía discuten si la resistencia de las parteras fue espontánea o si formaba parte de una red de resistencia hebrea más amplia, pero los registros sugieren que Sifra y Púa tuvieron que improvisar sus tácticas a medida que la situación evolucionaba. No había un manual de instrucciones sobre cómo engañar a un dictador genocida mientras se mantiene viva. La primera cosa que hicieron fue establecer un código de comunicación que funcionaría incluso bajo vigilancia. Cuando alguien preguntara por un parto reciente, tenían respuestas estandarizadas. El niño nació débil, significaba que era un niño sano, que necesitaba ser escondido. La madre necesitó mucho cuidado,
indicaba que se habían visto soldados egipcios en la zona. Todo ocurrió con normalidad. Era la señal de que era seguro visitar a la familia. ¿Puedes imaginar la presión psicológica constante? Cada golpe en la puerta podría ser una investigación oficial. Cada pregunta casual de un vecino egipcio podría ser una prueba de lealtad. Cada llanto de bebé durante la noche podría atraer una atención no deseada. Vivían en un estado de paranoia justificada que convirtió a dos parteras comunes en maestras del arte de la supervivencia urbana. Lo más impresionante es que lograron mantener esta farsa durante años. No estamos hablando de semanas o meses de resistencia. Los textos bíblicos sugieren que esta operación clandestina duró lo suficiente para que toda una generación de niños hebreos creciera en secreto bajo las narices de los egipcios. Es un logro de resistencia sostenida que haría sentir orgullo a los movimientos clandestinos más exitosos de la historia moderna. Y aquí hay un detalle peculiar que pocos mencionan. Estas mujeres probablemente desarrollaron los primeros protocolos sistemáticos de protección a testigos de la antigüedad. Tenían que asegurar que las madres, las familias e incluso otras parteras auxiliares supieran exactamente qué decir, cómo actuar y cuándo mentir para mantener toda la operación en marcha. Ahora te encuentras observando a Sifra preparar su bolsa de parto, una mochila de cuero desgastado que contiene los instrumentos más primitivos que puedas imaginar, pero que representaban la tecnología de punta de la época. Sus manos se mueven automáticamente sobre cada objeto. Una lista de verificación mental formada a través de años de experiencia donde olvidar cualquier herramienta podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Primero, toma un conjunto de cuchillos de bronce afilados como navajas. No son para una cesárea. Esa cirugía no se volvería viable hasta siglos después. Estos cuchillos sirven para cortar el cordón umbilical con precisión. Una técnica que exigía manos firmes y un conocimiento anatómico que haría que muchos médicos modernos dudaran. El bronce era caro en el Egipto antiguo, así que tener instrumentos de calidad ya indicaba que Sifra y Pua eran profesionales respetadas y bien remuneradas. A un lado de los cuchillos, ves pequeños frascos de barro que contienen aceites y ungüentos con un aroma a mezcla de hierbas medicinales y algo vagamente familiar. Sí, es aceite de ricino, un laxante natural que también servía como lubricante durante partos complicados. Los egipcios eran fanáticos de la limpieza y la higiene, así que estas parteras tenían acceso a productos de calidad que incluían mirra importada, aceites de oliva puros e incluso sal marina para desinfección. Pero aquí es donde se pone interesante. Entre los instrumentos convencionales notas artículos que claramente no forman parte del kit estándar de una partera. Hay pequeños amuletos de protección, evidentemente hebreos, escondidos entre los paños limpios. También hay frascos pequeños con líquidos oscuros que Pua susurra, que son para que los bebés duerman en paz. Probablemente algún tipo de sedante natural para momentos en que el llanto podría atraer atención indeseada. La pieza más importante del equipo, sin embargo, es algo que nunca verías en un museo: en la silla de parto hebrea. A diferencia de las versiones egipcias ornamentadas, esta es una construcción simple de madera con un agujero en el asiento, diseñada para ser fácilmente desmontada y escondida. Los historiadores aún discuten si estas sillas tenían algún significado ritual más allá de la función práctica, pero lo que sabemos es que eran lo suficientemente portátiles como para ser transportadas secretamente entre casas. Observas a Pua demostrando una técnica que haría que cualquier obstetra moderno levantara las cejas. Ella utiliza una combinación de presión manual y posicionamiento corporal para acelerar o retardar el trabajo de parto según sea necesario. Si se veía acercarse a soldados egipcios, tenía métodos para hacer que el bebé naciera más rápido. Si, por otro lado, necesitaban tiempo para preparar una ruta de escape para un niño recién nacido, sabían cómo prolongar el proceso de manera segura. El conocimiento médico de estas mujeres era una mezcla fascinante de ciencia empírica y tradición ancestral. Entendían la anatomía femenina de una manera que llevaría siglos en aparecer en textos médicos oficiales. Sabían identificar presentaciones pélvicas, lidiar con cordones umbilicales enredados e incluso realizar versiones rudimentarias de lo que hoy llamamos maniobras obstétricas de emergencia. Pero quizás el aspecto más impresionante de su experiencia era la capacidad de hacer todo esto en un silencio absoluto. Los partos en el Egipto antiguo
Eran eventos comunitarios ruidosos, con mujeres gritando, familias celebrando y vecinos ofreciendo apoyo. Sifra y Puah tuvieron que desarrollar técnicas para manejar el dolor y el estrés sin causar alboroto, una habilidad que hoy asociaríamos más con operaciones militares especiales que con la medicina. También eran maestras en el arte de leer a las personas. Tenían que evaluar instantáneamente si una madre sería confiable para mantener secretos, si un padre podría actuar naturalmente bajo presión, si otros hijos de la familia podrían revelar información peligrosa accidentalmente. Este análisis psicológico rápido era cuestión de supervivencia, no solo curiosidad profesional. Un detalle peculiar que mencionan los textos antiguos es que estas parteras desarrollaron un sistema de partos falsos, situaciones en las que aparecían públicamente para ayudar a mujeres egipcias o en casos donde realmente perdían bebés hebreos por causas naturales. Esto creaba una cobertura estadística que explicaba por qué estaban constantemente ocupadas, pero no siempre tenían resultados para mostrar a las autoridades. ¿Puedes imaginar la coordinación física y mental necesaria para ejecutar un parto clandestino? Una mano sosteniendo herramientas, otra guiando al bebé, oídos atentos a los sonidos de peligro del exterior, ojos monitoreando la reacción de la madre Menchi, calculando constantemente utas y escape, historias y cobertura. Es un multitasking a un nivel que haría sudar frío a cualquier director ejecutivo moderno. Y luego venía el momento más peligroso de todos a los primeros segundos después del nacimiento, cuando tenían que tomar la decisión que definiría el destino de un niño. Si era niña, suspiro de alivio, otra vida que podía ser celebrada abiertamente. Si era niño, la adrenalina comenzaba. En cuestión de segundos, debían evaluar la salud del bebé, la situación de seguridad de la casa, la fiabilidad de la familia e implementar uno de varios planes de contingencia que habían memorizado para ese preciso momento. Está sentado invisible en una esquina de la sala cuando Sifra y Puah reciben su primera visita oficial de investigación. Un escriba egipcio, acompañado por 2 guardias que claramente preferirían estar en cualquier otro lugar. Golpea la puerta con la autoridad burocrática de alguien que nunca ha dudado de su propio poder. Lo que estás a punto de presenciar es una clase magistral en mentira creativa que haría que cualquier abogado moderno tomara notas. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Comienza Sifra, con la expresión más sincera que has visto en alguien mientras cuenta una flagrante mentira. Son vigorosas y dan a luz antes de que podamos llegar hasta ellas. Puah complementa con un suspiro teatral. Es frustrante para nosotras, profesionalmente hablando. Llegamos y ya el trabajo está hecho. El escriba anota todo diligentemente en su papiro, porque aparentemente la burocracia egipcia adoraba la documentación tanto como cualquier oficina pública moderna. Pero puedes ver que él no está completamente convencido. Hay algo en sus ojos que sugiere sospecha, así que las 2 mujeres necesitan elevar el nivel de su actuación. Puah lanza entonces la mentira más audaz de la conversación. Además, las mujeres hebreas son más fuertes debido al trabajo duro que realizan en las canteras. Eso las hace una pausa para el efecto dramático, más resistentes que nuestras propias mujeres egipcias. Es un movimiento psicológico brillante. Está usando el prejuicio racial de los egipcios en su contra, sugiriendo que los oprimidos son biológicamente superiores a los opresores en al menos un aspecto. El escriba deja de escribir. Puedes prácticamente ver cómo los engranajes giran en su cabeza mientras procesa esta información. Por un lado, ella está sugiriendo que los hebreos son de alguna manera superiores, lo que va en contra de toda la propaganda egipcia. Por otro lado, esto explicaría perfectamente por qué tantos bebés hebreos están sobreviviendo a pesar de las órdenes reales. Los historiadores todavía debaten si esta estrategia de superioridad biológica fue una invención espontánea de las parteras, o si formó parte de un plan más elaborado. Pero lo que sabemos es que funcionó. La explicación era lo suficientemente compleja como para sonar médica, pero simple como para ser comprendida por burócratas que nunca habían presenciado un parto en la vida. Sifra entonces añade el toque final. Si usted duda, puede consultar los registros de natalidad egipcios. Verá que nuestras mujeres también tienen partos más largos y complicados. Es una jugada maestra
está invitando al escriba a hacer su propia investigación, sabiendo perfectamente que nunca se tomará la molestia de verificar estadísticas de nacimiento de décadas pasadas. Pero aquí está el detalle más impresionante. Mientras conversan, te das cuenta de que están conduciendo simultáneamente una conversación completamente diferente a través de gestos casi imperceptibles y movimientos corporales. Púa toca discretamente su brazo izquierdo, señal de que hay una mujer en trabajo de parto a 2 casas de distancia. Cifra ajusta su velo de una manera específica, indicación de que deben encontrarse en el lugar habitual después del anochecer. El escriba finalmente se levanta, aparentemente satisfecho con las explicaciones. Pero, antes de irse, hace la pregunta que ambas estaban temiendo: ¿y cuántos bebés de sexo masculino han asistido a nacer este mes? Es una pregunta trampa, y puedes ver el pánico que pasa por los ojos de Cifra en un microsegundo, antes de que recupere la compostura. 3. Responde sin dudar, pero 2 nacieron muertos por complicaciones. Y el tercero, Púa, completa la mentira. Nació tan débil que no sobrevivió a la primera noche. Luego, proporcionan nombres falsos, detalles inventados sobre las familias, e incluso descripciones médicas ficticias de las complicaciones que causaron las muertes. Lo que hace que esta mentira sea particularmente brillante es que incorpora estadísticas reales de la época. La mortalidad infantil en el Egipto antiguo era realmente alta. Alrededor del 30% de los bebés no sobrevivían al primer año de vida. Así, las parteras están escondiendo sus actividades de salvamento dentro de los números esperados de muertes naturales. Después de que los oficiales se van, observas algo fascinante. Ni Cifra ni Púa muestran ninguna señal de estrés o alivio. Simplemente regresan a su trabajo, como si hubieran acabado de recibir a vendedores de papiro en la puerta. Esta frialdad emocional no es insensibilidad, es una habilidad de supervivencia desarrollada a través de meses de práctica. Saben que mostrar cualquier reacción emocional sería sospechoso. Más tarde esa noche, la sigues hasta su encuentro secreto, donde descubren que su actuación tuvo consecuencias no intencionadas. La historia de la superioridad biológica de las mujeres hebreas se extendió entre los propios hebreos, quienes comenzaron a usarla como fuente de orgullo étnico en medio de la opresión. Es un ejemplo fascinante de cómo una mentira de supervivencia puede transformarse en mitología cultural. Pero también descubren algo preocupante. Otros escribas están haciendo preguntas similares a parteras en diferentes regiones. El sistema de investigación egipcio es más sofisticado de lo que imaginaron, y necesitarán coordinar sus historias con colegas que tal vez nunca hayan encontrado en persona. Ahora estás presenciando algo que pocos historiadores mencionan: los rituales secretos que Cifra y Púa preservaban durante cada nacimiento hebreo, ceremonias antiguas que debían realizar en completo silencio para no atraer la atención egipcia. Es medianoche y puedes sentir la tensión sagrada en el aire mientras observas tradiciones milenarias susurradas en medio del peligro mortal. La primera cosa que llama tu atención es cómo transformaron gestos simples en actos de resistencia cultural. Cuando un bebé hebreo nace, Cifra traza discretamente una marca invisible en la frente del niño, no con aceite o tinta, sino simplemente con el dedo humedecido en agua limpia. Es un bautismo secreto que representa la entrada de la criatura en la alianza con Dios, realizado de tal manera que cualquier espía egipcio pensaría que solo está limpiando el rostro del bebé. Púa, mientras tanto, susurra una bendición en hebreo tan baja que sus palabras son más aliento que sonido, aunque crezcas fuerte como los cedros del Líbano y sabio como Salomón. Pero aquí está el detalle fascinante. Habla tan rápido y suave que a menudo las propias madres hebreas no logran distinguir las palabras. Es una oración que existe más en la intención que en la audición. Una comunicación directa entre la partera y lo divino que omite completamente los oídos humanos. Los historiadores aún debaten si estas prácticas eran universales entre todas las parteras hebreas, o si Cifra y Púa desarrollaron sus propios rituales adaptativos. Pero los textos sugieren que existía una tradición oral específica para nacimientos en tiempos de peligro, que se transmitía secretamente entre mujeres de la profesión. ¿Observas algo aún más intrigante? Y tienen diferentes ceremonias dependiendo del sexo del niño. Para las niñas, el ritual es más relajado e incluye canciones de cuna
tradicionales susurradas, suavemente. Pero, para los niños existe todo un protocolo elaborado que combina espiritualidad con planificación militar de escape. Cuando nace un niño, Sifra inmediatamente envuelve a la criatura en un pañuelo específico. No cualquier tejido, sino uno que ha sido bendecido previamente por una mujer mayor de la comunidad y que lleva bordados casi imperceptibles de símbolos hebreos. Es una declaración silenciosa de identidad cultural que funciona como un acta de nacimiento espiritual, incluso si el niño nunca llega a tener documentos oficiales. Pero aquí es donde realmente se pone impresionante. Han desarrollado un sistema de nombres secretos, que funciona paralelamente a los nombres oficiales. Cada niño recibía 2 nombres, uno que sería usado públicamente, frecuentemente egipcio neutro, y otro que se susurraba solo una vez durante el nacimiento, y luego se guardaba en la memoria de la madre. Ese nombre secreto se revelaría solo cuando el niño alcanzara la adultez, o cuando fuera seguro asumir completamente su identidad hebrea. ¿Puedes imaginar la presión psicológica que esto ejercía sobre las madres? Tenían que memorizar información que no podían escribir, mantener secretos que no podían compartir ni siquiera con sus esposos, y criar hijos que vivían con identidades dobles desde su primer día de vida. Es un nivel de operación clandestina que haría que agentes de la CIA moderna prestaran atención, una tradición particularmente conmovedora que presencias es el ritual de la primera respiración. Cuando un bebé hebreo da su primer llanto, Pua coloca brevemente su mano sobre la boca de la criatura A-N, o para sofocarla, sino para capturar simbólicamente ese primer sonido de vida. Luego, mueve la mano hacia su propio corazón, como si guardara esa respiración inaugural para la protección futura del niño. Es un gesto que dura menos de 3 segundos, pero que lleva el peso de siglos de tradición maternal. Las 2 parteras también mantenían un registro mental imposible de rastrear, memorizaban la fecha exacta según el calendario hebreo, la hora aproximada, e incluso la posición de las estrellas durante cada nacimiento secreto. Esta información sería importante más tarde para determinar destinos astrológicos y significados espirituales, pero en ese momento servía principalmente como una forma de honrar cada vida salvada con atención individual detallada. Pero quizás el ritual más poderoso sea lo que ellas llamaban la promesa silenciosa. Después de cada nacimiento exitoso de un niño, Sifra y Pua se miran a los ojos durante exactamente 3 segundos, el tiempo suficiente para comunicar un juramento renovado de que continuarán protegiendo esas vidas, sin importar el costo personal. Es un momento de conexión espiritual que refuerza su colaboración y su resolución para enfrentar los próximos desafíos. Notas que incluso estos rituales sagrados se adaptan constantemente a las circunstancias de seguridad. Si hay señales de peligro inminente, las ceremonias se comprimen en gestos aún más sutiles. Si la situación es extremadamente peligrosa, pueden reducirse a un único toque en la frente del niño que combina todas las bendiciones en un momento casi imperceptible. Ahora, estás descubriendo la verdadera extensión de la operación que Sifra y Pua coordinaban, una red clandestina de mujeres que funcionaba como la primera organización de protección infantil de la historia. Lo que parecía ser el trabajo de solo 2 parteras era, en realidad, un sistema clandestino tan sofisticado que haría envidiar a los movimientos de resistencia más organizados de los tiempos modernos. Caminando por las calles de Gosén al amanecer, observa señales casi imperceptibles de una comunidad en comunicación constante. Una mujer cuelga telas para secar de una forma específica, señal de que no hay soldados egipcios en la zona. Otra deja un recipiente con agua en una posición particular en la puerta, indicación de que hay una mujer embarazada, en trabajo de parto prematuro 3 casas más adelante. Está siendo testigo de un lenguaje visual que ha transformado un vecindario común en un centro de operaciones. La red comenzaba con las abuelas vigilantes, mujeres mayores que ya no podían trabajar físicamente, pero que tenían el tiempo y la discreción para monitorear movimientos sospechosos. Se sentaban en sus puertas tejiendo o preparando comida, pero sus ojos estaban constantemente atentos a quien entraba y salía del vecindario. Una tos particular significaba las autoridades se acercan. Un movimiento específico de las manos, mientras tejían, indicaba todo despejado por ahora. Luego estaban las mensajeras accidentales, mujeres jóvenes
que hacían las compras diarias en el mercado, pero que en verdad estaban transportando información entre diferentes células de la red. Desarrollaron un sistema donde el tipo de pan que compraban, el orden en que visitaban los puestos y hasta cómo llevaban sus cestas comunicaban datos específicos sobre partos inminentes, investigaciones oficiales y necesidades de suministros médicos. Pero la pieza más impresionante de la operación eran las madres adoptivas temporales, mujeres que ya tenían hijos propios y podían explicar la presencia de bebés adicionales en sus casas por cortos periodos. Cuando un niño hebreo nacía en circunstancias particularmente peligrosas, podía ser trasladado a través de una cadena de 3 o 4 casas diferentes en sus primeros meses de vida, cada una con una historia de cobertura cuidadosamente elaborada. Presencias uno de esos traslados y te impresiona la precisión militar de la operación. Sara, una madre de 4 hijos, recibe un bebé de 2 semanas que oficialmente es hijo de su prima que murió en el parto. Ya tiene documentos falsos preparados, testigos listos para confirmar la historia e incluso ropas usadas que hacen que el bebé parezca haber nacido en su propia casa. Los historiadores aún discuten si estas redes de protección eran exclusivamente hebreas o si incluían a mujeres egipcias simpatizantes, pero las evidencias sugieren que al menos algunas familias egipcias de clase baja participaban, movidas más por solidaridad maternal que por lealtades étnicas o religiosas. El aspecto más fascinante de la red era su sistema de inteligencia médica. Las mujeres monitoreaban no solo los partos hebreos, sino también patrones de natalidad egipcios, movimientos de oficiales del gobierno y hasta cambios en las políticas reales que podrían afectar su operación. Sabían, por ejemplo, cuando escribas específicos estarían haciendo sus rondas de inspección y organizaban sus actividades en consecuencia. Sifra y Púa funcionaban como las coordinadoras centrales de esta red, pero de una forma tan descentralizada que ni siquiera ellas conocían a todos los participantes. Era una estructura celular donde cada mujer conocía solo a las personas con las que necesitaba interactuar. Directamente, una medida de seguridad que protegía toda la operación en caso de que alguien fuera capturada e interrogada. Observas una reunión secreta donde discuten un problema logístico fascinante: cómo explicar estadísticamente el creciente número de huérfanos y niños adoptados en la comunidad hebrea. La solución que desarrollaron fue genial. Crearon historias de cobertura que atribuían esos números a una ficticia epidemia de fiebre puerperal, que supuestamente estaba matando a muchas jóvenes madres, forzando a los parientes a adoptar a los niños sobrevivientes. Pero quizás el elemento más conmovedor de la red fuera el sistema de Memoriaus Preservadaus. Cada mujer que participaba en la protección de un bebé creaba un pequeño objeto, una pieza de cerámica, un bordado simple, una cuenta de madera, que se guardaría hasta que la niña o niño creciera. Estos objetos servirían más tarde como certificados de nacimiento informales, permitiendo que jóvenes adultos descubrieran sus verdaderas identidades e historias de origen. La red también tenía protocolos para situaciones extremas. Si Sifra o Púa fueran detenidas, había 2 mujeres más entrenadas para asumir sus funciones de inmediato. Si toda la operación fuera descubierta, existían planes para evacuar a todos los niños escondidos a aldeas remotas en el desierto en cuestión de horas. Te impresiona darte cuenta de que esta organización funcionaba sin ningún tipo de comunicación escrita. Todo se memorizaba, se susurraba y se transmitía a través de códigos visuales. Era una clase magistral en organización oral que preservaba la seguridad operativa mientras mantenía una eficiencia impresionante. Y aquí hay un detalle que haría que cualquier sociólogo moderno se fascinara. La red creó su propia economía paralela de favores, donde cuidar de niños secretos, proporcionar información de seguridad y mantener silencio eran monedas tan valiosas como el pan o la tela. Ahora observas el fascinante choque cultural que ocurría dentro de cada casa hebrea durante los partos secretos. Un enfrentamiento silencioso entre las supersticiones mágicas de los egipcios y el enfoque más pragmático de las parteras hebreas. Es como ver 2 filosofías médicas completamente diferentes compitiendo por espacio en la misma habitación, con vidas reales dependiendo de cuál enfoque prevalecería. Del lado egipcio, ves amuletos colgados en las paredes,
pequeñas figuras de la diosa Torre Tseón, cabeza de hipopótamo, ya que aparentemente los egipcios creían que los hipopótamos eran reconfortantes durante el parto, y talismanes de Beis, el dios enano que supuestamente ahuyentaba demonios durante los nacimientos. Las familias hebreas más integradas en la sociedad egipcia a menudo tenían estos objetos en casa, creando un interesante dilema para Sifra y Puah. Cuben esas cosas, susurra Sifra a una joven madre hebrea, que tiene una impresionante colección de amuletos egipcios alrededor de la cama. No porque no funcionen, añade diplomáticamente, sino porque pueden confundir a cualquier persona que entre aquí sobre tus verdaderas creencias. Es un movimiento político inteligente. No está atacando las supersticiones egipcias directamente, solo está sugiriendo que son peligrosas como evidencia de asimilación cultural. Pero notas que la propia Puah lleva discretamente algunos objetos que definitivamente no son hebreos ortodoxos. Hay un pequeño amuleto de Kenam, el dios egipcio que modela bebés en el útero, escondido entre sus herramientas de parto. Cuando Sifra la cuestiona, Puah se encoge de hombros. Toda ayuda es bienvenida. Y si los dioses egipcios quieren proteger a los bebés hebreos, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Los historiadores aún discuten hasta qué punto las prácticas médicas hebreas de la época eran puramente hebreas o influenciadas por las tradiciones egipcias. Pero lo que presencia sugiere un enfoque pragmático, donde la eficacia importaba más que la pureza ideológica. La diferencia más notable entre las dos tradiciones es la actitud hacia el dolor. Los egipcios veían el sufrimiento durante el parto como algo que debía ser combatido con magia y ritos elaborados. Tenían hechizos específicos para expulsar el dolor, inciensos para calmar los espíritus malignos e incluso danzas rituales, que las mujeres realizaban para invitar al bebé a salir fácilmente. Las parteras hebreas, en cambio, trataban el dolor como una parte natural del proceso que podría ser manejada, pero no eliminada mágicamente. El dolor te dice lo que está sucediendo, le explica Sifra a una madre primeriza. Si lo escuchas, en vez de intentar silenciarlo, te guiará. Es una filosofía médica sorprendentemente moderna para la época. Presencias. Un momento hilarante cuando una suegra egipcia llega durante un parto trayendo un kit de protección sobrenatural que incluye ampelo de gato negro para ahuyentar malos espíritus, orina de mujer embarazada para fortalecer al bebé o preguntes cómo lo consiguió, y un trozo de papiro con jeroglíficos que supuestamente garantizaban un parto rápido y sin dolor. Puah examina los artículos con la seriedad de una médica, consultando a una colega especialista. Muy interesante, comenta, pero quizás podamos combinar estas protecciones con algunas técnicas prácticas también. Es diplomacia cultural en su mejor expresión. Ella valida las creencias de su suegra mientras introduce discretamente métodos que realmente funcionan. Pero aquí es donde se vuelve fascinante. Las dos tradiciones tenían algunas sorprendentes coincidencias. Tanto egipcios como hebreos creían que el nacimiento de un niño creaba un momento de vulnerabilidad espiritual donde fuerzas sobrenaturales podrían interferir. La diferencia estaba en cómo lidiar con esa vulnerabilidad. A los egipcios intentaban controlar mágicamente esas fuerzas, mientras que los hebreos preferían invocar protección divina a través de la oración. Observas a Sifra realizar lo que ella llama diplomacia gestacional, una técnica en la que incorpora elementos de ambas tradiciones, de forma que ambas culturas se sientan respetadas. Susurra oraciones hebreas, mientras al mismo tiempo coloca amuletos egipcios de manera que maximicen su eficacia. Es el multiculturalismo aplicado en una situación de vida o muerte. Una diferencia práctica importante era la actitud hacia la higiene. Los egipcios eran fanáticos de la limpieza ritual. Tenían ceremonias elaboradas de purificación antes, durante y después del parto. Los hebreos también valoraban la limpieza, pero de forma más práctica que ceremonial. Sifra y Puah lograron combinar los dos enfoques, usando los rituales de limpieza egipcios como cobertura para prácticas de higiene médica más rigurosas. Pero quizás el choque cultural más interesante estaba relacionado con el papel de los hombres durante el parto. En la tradición egipcia, los padres podían participar en ciertos rituales de protección, permaneciendo fuera de la sala de partos recitando hechizos o quemando incienso específico. En la tradición hebrea, los hombres generalmente eran excluidos completamente del proceso de nacimiento.
Las parteras desarrollaron un ingenioso sistema híbrido. Los padres egipcios casados con mujeres hebreas podían llevar a cabo sus rituales de protección, pero desde el exterior de la casa, donde también servían inadvertidamente como centinelas contra autoridades sospechosas. Era funcionalidad disfrazada de espiritualidad. Ahora estás dentro de la mente de Sifra. Durante uno de los momentos más tensos de su carrera, Anne, son las 3 de la mañana. La lluvia torrencial afuera oculta cualquier sonido, y ella sostiene a un bebé hebreo recién nacido, mientras soldados egipcios golpean la puerta de la casa de al lado. Este es el momento en que toda su filosofía moral choca con la dura realidad de vivir bajo una dictadura genocida. Sus manos tiemblan N-N, o por miedo, sino por una rabia contenida que ha aprendido a canalizar en determinación enfocada. Cada fibra de su ser como curadora grita que su función es preservar la vida, no destruirla. Pero también sabe que cada bebé que salva hoy puede condenar a otras familias mañana si su resistencia es descubierta. Es un dilema ético que haría que filósofos modernos escribieran tesis enteras. ¿Cuántas mentiras puede contar una persona buena antes de dejar de ser buena? Susurra a Púa mientras envuelven al bebé en pañales que silencian cualquier sonido. Es una pregunta que sigue atormentando a profesionales médicos en zonas de guerra. Aún hoy en día, aun cuando salvar una vida significa potencialmente poner en riesgo 10 más. ¿Qué decisión tomas? Púa, siempre más pragmática, responde con una sabiduría que suena antigua. Dios nos dio manos para sanar, no para matar. Si Él quisiera que obedeciésemos a hombres malvados, no nos habría dado conciencia. Es teología aplicada en tiempo real, una justificación moral construida bajo presión extrema. Pero puedes ver que la presión está pasando factura psicológicamente. Sifra ha desarrollado un tic nervioso, en el que constantemente se frota las palmas de las manos. Un gesto inconsciente de intentar limpiar el peso moral de sus decisiones diarias. Púa, por su parte, comenzó a susurrar oraciones compulsivamente, incluso durante conversaciones normales, como si necesitara validación divina constante para sus acciones. Los historiadores aún discuten si estas mujeres entendían completamente las implicaciones históricas de su resistencia, pero los textos sugieren que eran muy conscientes de que estaban arriesgando no solo sus propias vidas, sino potencialmente la seguridad de toda la comunidad hebrea. Presencias. Una escena devastadora donde deben tomar una decisión imposible. Una familia hebrea influyente les ofrece pagarles generosamente para garantizar que su hijo recién nacido sea protegido. Pero aceptar significaría tener menos recursos para ayudar a familias más pobres. Es el tipo de dilema que transforma a activistas idealistas en administradores cínicos de la injusticia. No podemos salvar a todos, admite finalmente Sifra, y puedes escuchar cómo su corazón se parte en esas palabras. Pero podemos elegir salvar a aquellos que tienen las mejores oportunidades de sobrevivir y crecer para hacer una diferencia. Es una lógica utilitaria fría que contradice todos los instintos maternos que inicialmente la motivaron. Púa discrepa vehementemente. Cada vida tiene el mismo valor. Si comenzamos a elegir quién merece vivir basado en dinero o influencia, nos volvemos tan malos como el faraón. Es un profundo conflicto filosófico disfrazado de una discusión práctica sobre la asignación de recursos. La tensión entre ellas alcanza un punto crítico cuando descubren que una de las familias que ayudaron traicionó a otras familias hebreas, a las autoridades egipcias, a cambio de protección especial. De repente, su red de confianza se ve comprometida, y deben decidir si continúan ayudando a personas que pueden estar dispuestas a sacrificar a sus vecinos por seguridad personal. Observas a Sifra pasando una noche entera sin dormir, caminando por la casa y cuestionando cada decisión que ha tomado en los últimos meses. ¿Y si estamos prolongando el sufrimiento en lugar de aliviarlo? Pregunta las paredes vacías. ¿Y si nuestra resistencia solo le está dando al faraón excusas para ser aún más cruel? Es un momento de crisis existencial que cualquier persona en una posición de liderazgo moral podría reconocer. Cuando te encuentras en el centro de una situación donde no hay elecciones perfectas, ¿cómo mantienes la cordura y la motivación para seguir haciendo el bien posible? La respuesta viene de una fuente inesperada, en uno de los niños que salvaron hace años. Ahora, lo suficientemente grande para hablar, pronuncia sus primeras palabras claramente y Sifra
Mamá Sifra es un poderoso recordatorio de que sus acciones tienen consecuencias humanas reales, no solo implicaciones éticas abstractas. Pua desarrolla lo que ella llama la oración de la partera, una súplica susurrada que recita antes de cada nacimiento peligroso: aunque mis manos sean instrumentos de vida, que mi boca hable solo verdades que protegen, y que mi corazón sea lo suficientemente fuerte para cargar los secretos que preservan la inocencia. Pero quizás el aspecto más impresionante de su viaje moral sea cómo han aprendido a compartimentalizar la culpa sin perder empatía. Saben que no todos los niños que salvan sobrevivirán, que no todas las familias que ayudan permanecerán seguras, y que ninguna mentira que digan evitará futuros descubrimientos, pero continúan porque la alternativa, rendirse completamente, sería una traición a sus propios valores fundamentales. Eres testigo del momento en que crean lo que podría considerarse el primer código de ética para la resistencia médica de la historia: preserva la vida cuando sea posible, minimiza el daño cuando sea necesario, y nunca olvides que servimos a algo más grande que las órdenes humanas. Ahora estás observando uno de los aspectos más sofisticados de la operación clandestina: el desarrollo de un lenguaje de señas, tan sutil que hasta espías profesionales tendrían dificultades para descifrarlo. Sifra y Pua han transformado gestos cotidianos en un sistema de comunicación que funcionaba incluso cuando las autoridades egipcias estaban literalmente respirando en sus cuellos. Se lleva a cabo un parto particularmente arriesgado cuando te das cuenta por primera vez de la complejidad del sistema. Pua toca discretamente la esquina izquierda de su ojo, señal de que hay movimiento sospechoso en la calle. Sifra responde ajustando casi imperceptiblemente la posición de su mano derecha sobre el vientre de la parturienta, confirmación de que entendió y está preparada para acelerar el proceso si es necesario. La madre en trabajo de parto, obviamente entrenada en el protocolo, muerde su labio inferior 2 veces, rápidamente. Su forma de preguntar: ¿debo empezar a fingir que algo está mal? Pua asiente una vez, tan brevemente que casi pierdes el movimiento. Respuesta negativa: continúa normal por ahora. Es como presenciar una conversación entera que ocurre en total silencio, donde cada participante sabe exactamente cuál es su papel en una obra que se está improvisando en tiempo real. Lo más impresionante es que estos códigos funcionan incluso cuando las mujeres están bajo estrés extremo, momentos en los que la mayoría de las personas perderían la capacidad de procesar señales sutil. Los historiadores aún discuten si estos sistemas de comunicación no verbal eran comunes entre otras profesiones clandestinas de la época, pero la evidencia sugiere que Sifra y Pua desarrollaron algo particularmente sofisticado que incorporaba elementos tanto de la medicina como de la supervivencia urbana. Descubres que existen diferentes niveles de alerta codificados en gestos aparentemente inocentes. Cuando Sifra arregla su cabello echándolo hacia atrás de la oreja derecha, significa todo normal. Continúa. Cuando utiliza la mano izquierda para el mismo gesto, está diciendo cuidado. Alguien puede estar observando. Si ella toca brevemente el cuello antes de arreglarse el cabello, el código significa detente todo de inmediato y prepárate para evacuar. Pua desarrolló un sistema paralelo usando la forma en que sostenía sus instrumentos de parto. Cuchillo con la hoja hacia abajo, en situación segura. Cuchillo con la hoja hacia arriba, en peligro inminente. Sostener la espada por la hoja en lugar del mango en señal de que necesitan cambiar al protocolo de emergencia, donde todo se hace a máxima velocidad, cueste lo que cueste. Pero aquí está el detalle más ingenioso. Han creado señales falsas que son intencionalmente obvias para confundir a cualquiera que pueda estar intentando descifrar sus comunicaciones reales. Si sospechaban que estaban siendo observadas, comenzaban a hacer gestos exagerados y aparentemente significativos que en realidad no querían decir nada, mientras que sus comunicaciones auténticas continuaban a través de señales aún más sutiles. Presencias, un momento en el que esta táctica les salva la vida. Un escriba egipcio sospechoso está claramente tratando de interpretar sus movimientos durante un parto oficial. Una familia egipcia que realmente necesitaba ayod. Sifra comienza a hacer una serie de gestos teatrales, tocándose la frente, señalando al cielo, dibujando símbolos en el aire.
mientras susurra cosas como los dioses me muestran que el bebé está en posición favorable. El escriba anota todo diligentemente, convencido de que ha descubierto algún tipo de ritual médico egipcio secreto. Mientras tanto, a través de movimientos casi imperceptibles de los pies, Sifra está comunicando a Pua información real sobre una emergencia hebrea que necesitará atención después de que se deshagan del observador. Las madres hebreas también han sido entrenadas en versiones simplificadas del código. 3 golpes rápidos en la pared significaban: estoy en trabajo de parto. Vengan rápido. 5 golpes espaciados indicaban trabajo de parto falso. Pero necesito hablar urgentemente con ustedes. Un golpe largo seguido de 2 cortos era la señal universal de soldados en la zona. Finjan que no me conocen. Si me ven, te fascina descubrir que incluso los niños más grandes de las familias hebreas conocían versiones básicas de las señales. Se les enseñó que jugar de ciertas formas enfrente de la casa indicaba si era seguro o no que las parteras se acercaran. Una muñeca de trapo, dejada en una posición específica cerca de la puerta, podía comunicar información sobre el estado de un embarazo o la presencia de autoridades sospechosas. El sistema también incluía códigos para situaciones específicas que solo enfrentarían las parteras. Si un bebé nacía con deformidades que pudieran atraer atención no deseada, había señales específicas para comunicar: este niño necesita cuidados especiales y rutas alternativas de protección. Si una madre fallecía durante el parto, existían códigos diferentes para muerte natural versus complicaciones que pueden causar investigación. Quizás el aspecto más conmovedor del sistema eran las señales de celebración, gestos discretos, que utilizaban para compartir alegría cuando un nacimiento particularmente peligroso terminaba bien. Pua tocaría brevemente su corazón y luego señalaría discretamente al cielo. Sifra respondería con una sonrisa casi imperceptible y un movimiento de la mano que imitaba mecer a un bebé. Presencias, el momento más emocionante cuando te das cuenta de que han desarrollado incluso señales de despedida para usar en situaciones en las que podrían no volverse a ver. Si una de ellas fuera detenida o muerta, la sobreviviente tendría una forma de comunicar: sigue con el trabajo. Estaré orgullosa a través de un gesto que podría hacerse incluso a distancia o en presencia de captores. Ahora estás descubriendo que detrás de toda la resistencia heroica existía una economía subterránea compleja, que funcionaba con sus propias reglas, monedas alternativas y sistemas de crédito que harían que economistas modernos se rasquen la cabeza, intentando entender cómo todo se mantenía en funcionamiento. Era el capitalismo de resistencia en su forma más pura, donde salvar vidas se había convertido en un negocio literal. Sifra mantiene lo que ella llama, discretamente, contabilidad doble, un sistema mental donde rastrea no solo los pagos recibidos por servicios oficiales, sino también una economía paralela de favores, protecciones y silencios que circulan como moneda invisible. Una familia paga por un parto normal con granos y telas, pero paga por el silencio sobre el sexo del bebé, con información sobre movimientos de soldados en la zona. Observas una transacción típica tener lugar en Rebeca, madre de un niño de 3 meses, que fue oficialmente registrado como nacido muerto. Ofrece a Pua no dinero, sino 2 días de trabajo doméstico a la semana durante 6 meses. A cambio, Pua se asegurará de que si las autoridades hacen preguntas específicas sobre ese parto, tendrá una historia detallada sobre complicaciones médicas que explican perfectamente por qué no hay ningún niño vivo que mostrar. Pero aquí es donde se pone fascinante. Esta economía clandestina desarrolló sus propios mecanismos de seguros y protección al consumidor. Si una familia paga por la protección de un niño y luego la operación es descubierta, Sifra y Pua tienen protocolos para devolver parte de la inversión a través de ayuda práctica en asistencia para huir de la región. Documentos falsos o conexiones con redes de protección en otras ciudades. Los historiadores aún discuten si estas parteras realmente acumularon riqueza significativa a través de sus actividades clandestinas, pero las evidencias sugieren que reinvertían la mayor parte de los beneficios en la propia operación, sobornando informanchis, comprando medicamentos de calidad y manteniendo casas seguras equipadas. Presencia es una negociación particularmente compleja donde el pago no es ni dinero ni favores, sino información estratégica. Un comerciante hebreo
ofrece detalles sobre las rutas comerciales que utilizan los soldados egipcios para sus patrullas. A cambio, Sifra garantiza que su esposa embarazada recibirá atención prioritaria y que, si nace un niño, el bebé será automáticamente incluido en la red de protección sin costos adicionales. La economía también funcionaba con sistemas de crédito sorprendentemente sofisticados. Las familias pobres que no podían pagar por los servicios clandestinos recibían ayuda de todos modos, pero con la expectativa de que pagarían adelante, cuando estuvieran en una mejor posición, ya sea ayudando a otras familias necesitadas, ofreciendo sus casas como refugios temporales, o sencillamente manteniendo absoluto silencio sobre todas las actividades que presenciaron. Puah desarrolló lo que ella llama banco de favores, un sistema mental en el que rastrea a quién debe que a quién en la comunidad. Miriam ayudó a esconder al hijo de Sara por 2 semanas, así que Sara debe 3 días de asistencia doméstica cuando Miriam lo necesite. José proporcionó información sobre una investigación oficial inminente. Por lo tanto, tiene derecho a atención médica gratuita para su familia durante los próximos 6 meses. Pero quizás el aspecto más ingenioso de la economía sea cómo lidian con la inflación de riesgo. Cuando las investigaciones oficiales se intensifican, los precios de todos los servicios clandestinos aumentan automáticamente, no porque sean avariciosas, sino porque el riesgo incrementado requiere recursos adicionales para contramedidas de seguridad. Observas una reunión secreta donde discuten algo que suena sorprendentemente como un plan de negocios moderno en diversificación de servicios, además de partos clandestinos. Han comenzado a ofrecer consultas de fertilidad para mujeres egipcias, servicios legítimos que generan ingresos estables y proporcionan una cobertura perfecta para sus actividades reales. La economía subterránea también creó sus propios problemas de calidad y competencia. Otras mujeres en la comunidad comenzaron a ofrecer servicios similares a precios más bajos, pero sin la experiencia o el cuidado de seguridad de Sifra y Puah. Esto creó situaciones donde las familias ahorraban dinero, pero ponían sus vidas en un mayor riesgo. Para resolver esto, las 2 parteras establecieron algo similar a un sistema de certificación informal. Entrenaban a otras mujeres en técnicas básicas de parto y protocolos de seguridad, y luego las licenciaban para operar en su nombre en áreas donde no podían estar físicamente presentes. A cambio, ellas recibían un porcentaje de los pagos y mantenían un control de calidad sobre toda la operación. El sistema también incluía mecanismos para lidiar con la morosidad y los conflictos. Si una familia recibía protección, pero luego se negaba a pagar lo acordado, no había tribunales a los cuales recurrir, pero había formas sutiles de ejercer presión social a través de la misma red comunitaria. Te impresiona descubrir que incluso mantenían reservas de emergencia, stocks secretos de alimentos, medicamentos y materiales valiosos escondidos en diversos lugares, que podrían utilizarse para apoyar la operación durante crisis o ayudar a familias que necesitaran huir rápidamente de la región. Ahora estás presenciando el aspecto más cinematográfico de la operación en los elaborados esquemas de desaparición que Sifra y Puah desarrollaron para hacer que los bebés hebreos literalmente se evaporaran de los registros oficiales, mientras continuaban viviendo bien bajo la mirada de las autoridades egipcias. Era prestidigitación aplicada a la preservación de la vida, donde cada truco de magia podía significar la diferencia entre crecer libre o morir antes del primer cumpleaños. El método más simple, que presencias en una noche particularmente tensa, es lo que ellas llaman cambio de gemelos fantasma. Cuando nace un niño hebreo, en circunstancias peligrosas, inmediatamente crean documentación falsa de que eran gemelos. Un niño que murió durante el parto por complicaciones y una niña que ha sobrevivido. La verdadera niña es criada como niña durante los primeros años de vida, con ropa, nombre y documentos femeninos. Puah explica susurrando: los soldados no investigan a niñas de 3 años para verificar si realmente son niños, y cuando la niña crezca lo suficiente para mantener la farsa, ya habremos encontrado una familia adoptiva permanente en una región más segura. Es una planificación a largo plazo que requiere coordinación entre múltiples familias y una impresionante memoria colectiva sobre quién es realmente quién. Observas una operación aún más audaz en el cambio de muertos. Cuando una familia egipcia pierde legítimamente a un bebé varón, Sifra rápidamente negocia con los padres para prestar la identidad del niño fallecido
a un niño hebreo vivo. El bebé egipcio es enterrado como estaba previsto, pero su acta de nacimiento sigue viviendo en la forma de un niño hebreo, que ahora tiene documentación egipcia completa y legal. Los historiadores todavía discuten si estas prácticas eran comunes en otras regiones del antiguo Egipto, o si representaban innovaciones específicas de Sifrá y Púa, pero la complejidad logística sugiere un sistema desarrollado a lo largo de años de experimentación práctica. El truco más arriesgado, pero aparentemente más efectivo, es lo que ellas llaman Carnavau y Identidades. Un solo niño hebreo puede tener hasta 4 identidades diferentes durante sus primeros años, comenzando como muerto al nacer, luego convirtiéndose en huérfano egipcio adoptado, posteriormente nieto visitante de parientes lejanos, y finalmente joven sirviente doméstico en otra casa hebrea. Cada cambio de identidad exige una operación coordinada que haría sentir envidia a los mejores falsificadores de documentos modernos. Necesitan crear no solo documentos falsos, sino también historias de fondo convincentes, testigos preparados e incluso cicatrices o marcas físicas artificiales que respalden las nuevas identidades. Presencias una de esas transformaciones y te impresiona la atención al detalle. Un niño de 2 años que estaba viviendo como Enju, hijo adoptivo de una familia egipcia de alfareros, está siendo transferido para convertirse en Gad, nieto visitante de comerciantes hebreos de una ciudad vecina. Púa pasa 2 días enseñando al niño a responder a su nuevo nombre, creando historias familiares que puede repetir si es cuestionado y hasta ajustando sutilmente su forma de hablar para que suene más hebreo y menos egipcio. Pero aquí está el detalle más sorprendente: mantienen un registro mental completo de todas estas identidades falsas y sus historias correspondientes. Sifrá puede encontrar a un niño en la calle años después y recordar inmediatamente no solo quién es realmente, sino también qué identidad debería estar usando en ese momento y lugar específico. La operación más elaborada que presencias implica hacer que un niño de 4 años muera públicamente de una enfermedad ficticia, completa con ceremonia de funeral, usando un ataúd lleno de piedras, un periodo de luto observado por la familia, y hasta un falso sepulcro que los vecinos pueden visitar para presentar sus condolencias. Mientras tanto, el niño muerto vive secretamente con una familia a 2 aldeas de distancia, creciendo con una identidad completamente nueva. El aspecto más conmovedor de estas operaciones es cómo manejan el trauma psicológico de los niños. Muchos de estos cambios de identidad son confusos y aterradores para mentes jóvenes que no entienden por qué necesitan fingir ser personas diferentes. Sifrá ha desarrollado historias y juegos elaborados que transforman los cambios de identidad en aventuras emocionantes en lugar de experiencias traumáticas. No estás mintiendo sobre quién eres, explica a un niño de 5 años que está aprendiendo su tercera identidad. Está siendo un actor en una obra muy importante donde el premio por una buena actuación es seguir viviendo con personas que te quieren. Púa incluso ha creado canciones y rimas que ayudan a los niños a memorizar sus identidades falsas de una manera que no se siente como un aprendizaje forzado, sino como un juego natural. Una niña cantando "Mi nombre es Joros, hijo de Katie. Nací en la época de la inundación". Parece simplemente estar divirtiéndose, pero en realidad está practicando información que podría salvar su vida si la interrogaran las autoridades. El sistema también incluía protocolos para situaciones de emergencia donde las identidades debían cambiarse rápidamente. Si las autoridades comenzaban a investigar una identidad específica, existían planes preestablecidos para hacer que esa persona desapareciera y resurgiera como alguien completamente diferente en cuestión de días. Ahora, presencias uno de los momentos más surrealistas de la historia antigua, Sifrá y Púa descubriendo que su desobediencia sistemática al faraón no solo quedó impune, sino que de hecho resultó en recompensas divinas que transformaron a 2 mujeres en riesgo de ejecución en las matriarcas de algunas de las familias más prósperas de la región. Es como ver una película donde los criminales no solo escapan de la justicia, sino que son promovidos por el mismo sistema que intentaban derribar. La primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo viene cuando observas a Sifrá darse cuenta de que no ha menstruado durante 2 meses consecutivos. A sus 40 y pocos años, en una época donde las mujeres raramente quedaban embarazadas después de los 35,
¿Está obviamente embarazada? Púa, siempre la más pragmática, reacciona como esperarías. Bueno, aparentemente Dios tiene sentido del humor. Pasas años salvando bebés de otros, y ahora tendrás que salvar al tuyo propio. Pero aquí está el detalle que haría que cualquier escritor de ficción fuera acusado de exagerar. Ambas quedan embarazadas casi simultáneamente. No se trata de una coincidencia. Los textos antiguos sugieren que concebieron con semanas de diferencia una de la otra, a una edad donde la fertilidad debería ser estadísticamente casi imposible. Los historiadores aún discuten si esos embarazos tardíos eran realmente milagrosos o si representan exageraciones poéticas de los escribas que registraron la historia. Pero el impacto psicológico en la comunidad hebrea fue indiscutible. Dos mujeres que arriesgaron todo para salvar a los hijos de otros estaban siendo recompensadas con sus propios hijos. Presencias la deliciosa ironía de la situación cuando oficiales egipcios vienen a investigar los informes sobre el aumento sospechoso en la población hebrea y encuentran a las propias parteras, responsables de controlar los nacimientos, evidentemente embarazadas. ¿Cómo puede ser que estén esperando bebés si pasan todo el tiempo matando otros bebés? Pregunta un escriba confundido que claramente no ha hecho bien las cuentas. Sifra responde con la cara más seria posible. Tal vez sea porque somos tan eficientes en nuestro trabajo que los dioses nos recompensaron con fertilidad extra para compensar todas las vidas que ayudamos a terminar rápidamente. Es una mentira tan audaz que roza lo cómico, pero que funciona perfectamente porque confirma los prejuicios egipcios sobre cómo funcionan las recompensas divinas. Pues añade con un suspiro teatral: es bastante inconveniente desde el punto de vista profesional. ¿Cómo vamos a trabajar adecuadamente cuando estamos cargando a nuestros propios hijos? Básicamente, se queja de estar embarazada ante las autoridades que la contrataron para matar bebés. Es una actuación que merecería un Oscar de la antigüedad, pero lo que realmente te impresiona es cómo utilizan sus propios embarazos como cobertura para expandir aún más sus operaciones clandestinas. Las mujeres embarazadas reciben más simpatía y menos sospechas, así que pueden moverse más libremente por la comunidad, buscando consejos de otras madres cuando en realidad están coordinando rescates cada vez más elaborados. La comunidad hebrea interpreta estos embarazos como una validación divina de que la resistencia de las parteras tiene razón moral. Las madres que antes dudaban en confiar sus vidas a las dos mujeres, ahora las ven como claramente bendecidas por Dios. Es un capital social que utilizan estratégicamente para reclutar aún más colaboradores para su red. Observas una escena conmovedora donde otras mujeres hebreas se ofrecen como voluntarias para asumir algunos de los trabajos físicos más arriesgados de las parteras durante sus embarazos. Ustedes ya hicieron suficiente, dice una madre cuyo hijo fue salvado hace 2 años. Ahora es nuestro turno de protegerlas, mientras ustedes cuidan a sus propios bebés. Pero aquí está el detalle más impresionante: ni Sifra ni Púa disminuyen el ritmo de sus actividades clandestinas durante el embarazo. Si algo, se vuelven aún más determinadas, como si sintieran que necesitan salvar la mayor cantidad de vidas posible antes de que sus propias responsabilidades maternas limiten su movilidad. Los embarazos también crean nuevos dilemas interesantes. Cuando nacen sus propios hijos, enfrentan la cuestión de cómo registrarlos oficialmente sin atraer la atención sobre el hecho de que 2 ejecutoras de bebés de repente tienen niños sanos. La solución que desarrollan es característicamente creativa: registran a sus hijos como adopciones de emergencia de mujeres hebreas que supuestamente fallecieron durante partos complicados. Estas madres fallecidas son identidades completamente ficticias, pero con historias de fondo tan detalladas que incluyen testigos preparados, tumbas falsas e incluso linajes genealógicos inventados. Sifra da luz a un niño que oficialmente se convierte en Caleb, hijo huérfano de Tamar, una tejedora que murió de fiebre puerperal. Púa tiene una niña que se registra como Miriam, hija huérfana de Débora, una panadera que tuvo complicaciones fatales durante el parto. Ambas madres muertas tienen historias tan convincentes que los vecinos egipcios expresan condolencias genuinas por las tragedias familiares ficticias. El aspecto más conmovedor es cómo la comunidad hebrea protege en secreto a estos niños. Todos saben quiénes son realmente los padres, pero mantienen el teatro de las adopciones con total seriedad. Es solidaridad comunitaria en su nivel más profundo, en donde toda una sociedad conspira para proteger a sus heroínas.
Ahora estás observando el legado duradero de dos mujeres que transformaron pañales sucios y mentiras bien, contadas en los fundamentos de un movimiento que resonaría a lo largo de los milenios. Sifra y Pua no sabían que estaban escribiendo el primer manual de resistencia civil de la historia, pero cada decisión que tomaron estableció precedentes que inspirarían desde sufragistas hasta activistas de derechos civiles. Décadas después de sus aventuras más peligrosas, encuentras a Sifra, ahora una matriarca respetada, enseñando a sus nietas no solo técnicas de parto, sino principios que suenan sorprendentemente modernos. Cuando hombres poderosos ordenan que hagas algo que contradice tu conciencia. Susurra mientras demuestra cómo sostener a un bebé recién nacido. Sonríes, estás de acuerdo públicamente y luego haces exactamente lo que sabes que es correcto cuando nadie está mirando. Pua, siempre la más filosófica del dúo, ha desarrollado lo que podría considerarse la primera teoría feminista de desobediencia justificada. A nuestros úteros nos conectan directamente al poder de la creación divina. Cuando autoridades humanas intentan usar ese poder para destrucción, se rebelan contra Dios, no contra nosotras. Es teología revolucionaria disfrazada de sabiduría de partera. El impacto de sus acciones se ha extendido mucho más allá de la comunidad hebrea. Presencias a parteras egipcias, susurrando entre sí acerca de las técnicas hebreas para proteger a madres y bebés de interferencias políticas. No saben exactamente lo que Sifra y Pua hicieron, pero saben que funcionó, y están adaptando métodos similares a sus propias situaciones. Los historiadores aún discuten si el ejemplo de las parteras hebreas influyó directamente en otros movimientos de resistencia de la antigüedad, pero aparecen paralelismos fascinantes en los registros de mujeres que desafiaron a las autoridades en situaciones semejantes en todo el mundo antiguo. Observas algo que haría que sociólogos modernos escribieran tesis enteras, una generación completa de niños. Hebreos creció sabiendo que mujeres comunes pueden mentir a reyes y salir bien libradas. Esto creó una cultura de resistencia que permeó todos los aspectos de la sociedad hebrea. Jóvenes que deberían haber muerto de bebés se convirtieron en comerciantes que sistemáticamente evadían impuestos, artesanos que sabotearon proyectos de construcción, egipcios e incluso escribas que perdían documentos importantes del gobierno. Pero quizás el legado más poderoso sea cómo redefinieron la maternidad. Antes de Sifra y Pua, ser madre significaba proteger solo a tus propios hijos. Ellas demostraron que la verdadera maternidad significa proteger a todos los niños, incluso cuando eso requiere sacrificios personales extremos. Es un concepto que resuena a través de movimientos sociales hasta el día de hoy. Presencias, una escena conmovedora donde una joven partera se acerca a Sifra para consultar sobre un dilema ético. Las autoridades locales han ordenado que informe cualquier actividad sospechosa entre sus pacientes. ¿Qué hicieron ustedes cuando enfrentaron una elección similar?, pregunta con lágrimas en los ojos. Sifra sonríe con la sabiduría de quien ha sobrevivido a decisiones imposibles. Nunca menchimus, responde enigmáticamente. Siempre decimos la verdad. Solo seleccionamos cuidadosamente qué verdad es contar, a quién en qué momentos. Es una clase magistral en ética aplicada que sería valiosa en cualquier época. La influencia de ella se extiende incluso a cómo las futuras generaciones entenderían la relación entre la ley humana y la conciencia moral. Ellas demostraron que hay momentos en los que desobedecer a las autoridades no solo es aceptable, sino moralmente obligatorio. Es un principio que aparecería siglos después en las filosofías de resistencia civil de Thoreau, Gandhi y Martin Luther King Jr. Pua desarrolló algo que llama la prueba de la partera para dilemas éticos en sí. Esta acción va a proteger una vida inocente. Es moralmente correcta, sin importar quién la prohíba. Si va a destruir una vida inocente, es moralmente errónea, sin importar quién la ordene. Es una simplicidad moral que atraviesa toda complejidad política. Observas cómo sus historias se convirtieron en leyendas que las madres hebreas cuentan a sus hijas por generaciones. Pero estas no son solo historias de entretenimiento, son manuales de instrucción disfrazados, enseñando técnicas prácticas de resistencia a través de narrativas heroicas. El aspecto más impresionante de su legado es cómo transformaron las percepciones sobre el poder femenino.
En una época donde las mujeres eran consideradas políticamente irrelevantes, demostraron que dos personas sin importancia podían sistemáticamente derrotar a una de las máquinas militares más poderosas del mundo conocido. No a través de la fuerza física, sino mediante inteligencia, valor y coordinación superior. Décadas después, cuando encuentras a los hijos que salvaron menos ahora adultos con sus propias familias, te das cuenta de que llevan algo especial. Hay una confianza tranquila en ellos, una certeza de que la injusticia puede ser resistida y derrotada. Crecieron sabiendo desde la cuna que las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando están motivadas por el amor. Sifra y Pua murieron de viejas, rodeadas por cientos de nietos, niños cuyas vidas salvaron y que se consideran parte de sus familias extendidas. Sus últimas palabras, susurradas a las mujeres que asumirían su trabajo, resumen perfectamente su legado revolucionario. Recuerden, ustedes tienen el poder de crear vida. Nunca dejen que hombres usen ese poder para crear muerte. Sus tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación no oficial para parteras de toda la región. Las mujeres venían de lejos a susurrar oraciones por valentía y sabiduría antes de enfrentar sus propias situaciones imposibles. Era el primer santuario feminista de la historia, dedicado al poder de mujeres ordinarias haciendo elecciones extraordinarias. El legado final de Sifra y Pua es la prueba de que el cambio social real a menudo comienza no con protestas públicas o declaraciones grandilocuentes, sino con individuos valientes haciendo lo correcto en momentos críticos, incluso cuando nadie está mirando, y aunque el precio del fracaso puede ser la muerte, y quizás lo más importante, ellas demostraron que la maternidad, cuando se expande más allá de los límites biológicos, puede convertirse en una fuerza política transformadora. Cada vez que una mujer moderna se levanta para proteger a niños que no son biológicamente suyos, sigue un precedente establecido por dos parteras hebreas, que decidieron que salvar vidas era más importante que obedecer órdenes. Sus manos, que trajeron al mundo a cientos de niños y mintieron a reyes con igual habilidad, establecieron un estándar de resistencia moral que resuena a través de los siglos, en cada acto de desobediencia civil justificada. En cada momento donde alguien elige la conciencia sobre la conveniencia, puedes escuchar los ecos susurrados de dos mujeres que transformaron pañales y mentiras compasivas en los cimientos de la libertad humana. Y así, mientras las aguas del Nilo continúan fluyendo como lo hacían hace milenios, llevándose consigo las memorias de una época en la que dos parteras comunes se convirtieron en las primeras heroínas de la resistencia civil. Te das cuenta de que algunas historias nunca realmente terminan. Simplemente encuentran nuevas voces para contarlas, nuevas manos para continuar el trabajo y nuevos corazones para llevar la llama de la esperanza que se niega a apagarse. Las estrellas que brillaron sobre sus partos secretos aún brillan hoy, testigos silenciosos de que el valor ordinario, en momentos extraordinarios, puede literalmente cambiar el curso de la historia. Y mientras cierras los ojos, arrullado por la certeza de que siempre hay personas dispuestas a hacer lo correcto cuando más importa, casi puedes oír el eco distante de dos bebés llorando, no de miedo o dolor, sino de pura y desbordante vida, respirando libertad en el mundo gracias a dos mujeres, que se negaron a permitir que hombres poderosos decidieran quién merecía vivir. Duerme bien, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre ha habido, y siempre habrá, personas como Sifra y Pua, guardando silenciosamente las puertas entre la vida y la muerte, eligiendo la esperanza sobre el miedo, el amor sobre el poder, y la humanidad sobre leyes injustas. Sus sueños esta noche están protegidos por el legado de mujeres que transformaron el cuidado maternal en resistencia revolucionaria, demostrando que a veces las mayores victorias de la historia provienen no de ejércitos o reyes, sino de manos tiernas que se niegan a causar daño, sin importar lo que ordenen las autoridades. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las vidas extraordinarias de Sifra y Pua, dos mujeres que transformaron el acto más natural del mundo, dar vida, en un arte de resistencia silenciosa. Mientras te acomodas más profundamente en tus cobijas, deja que las imágenes de esta historia se disuelvan suavemente en tu mente, como las cálidas aguas del Nilo, que llevan antiguas memorias hacia el mar infinito de los sueños. Piensa en las manos de estas parteras, manos que sostuvieron a cientos de recién nacidos, manos que mintieron elocuentemente a reyes,
manos que tejieron una red de protección tan delicada y fuerte como las telarañas, brillando con el rocío de la mañana. Sus historias nos recuerdan que la valentía más poderosa a menudo susurra en lugar de gritar, que la resistencia más eficaz ocurre en cuartos silenciosos, en decisiones tomadas cuando nadie está mirando, en pequeños actos de bondad que se multiplican como olas a través de los siglos, mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda. Imagina a estas mujeres finalmente descansando tras sus largas vidas de servicio, rodeadas de generaciones de niños cuyas vidas hicieron posibles. Sus conciencias finalmente en paz, sabiendo que eligieron el amor sobre el miedo, la vida sobre la ley injusta, la esperanza sobre la desesperanza. Deja que esta calma tranquila se filtre en tus propios sueños. La certeza de que incluso cuando el mundo parece oscuro, siempre hay personas como Cifra y Púa, guardando silenciosamente las puertas entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la esperanza. Duerme ahora, protegido por el legado de estas guardianas ancestrales, sabiendo que tu propia valentía ordinaria, tus propios pequeños actos de bondad, forman parte de la misma corriente dorada de humanidad que conecta todas las épocas, todos los lugares, todas las personas que eligen hacer el bien cuando más importa. Que tus sueños estén poblados por susurros amables, por manos sanadoras, por historias de esperanza que nunca realmente terminan. Simplemente encuentran nuevas voces para seguir contando, nuevas almas para continuar creyendo, nuevas manos para seguir construyendo un mundo donde cada vida es preciosa, donde cada niño es protegido, donde cada historia de resistencia silenciosa eventualmente se convierte en una canción de libertad cantada a través de los tiempos. Buenas noches. Duerme profundamente y recuerda siempre que tú también llevas dentro de ti el poder de ser extraordinario, a través de actos aparentemente ordinarios de valentía y compasión.